fue uno de los rostros más famosos de las telenovelas mexicanas. Un hombre atractivo, exitoso, admirado por millones. Pero detrás de todo eso, había una vida que pocos conocían. Una enfermedad que ocultaba. Tragedias que lo marcaron profundamente. Y amores que jamás deberían haber existido. Así destruyó su vida Eduardo Yáñez. Enfermedad oculta, tragedias y amores prohibidos, es el tema del video de hoy, y lo que descubrirás aquí te sorprenderá. Porque no todo lo que brilla por fuera está bien por dentro. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene detalles que mucha gente no conoce. Eduardo Yáñez Luevano nació el 25 de septiembre de 1960 en Chihuahua, México, en un entorno marcado por la ausencia y la necesidad. Desde muy pequeño, su vida estuvo lejos de ser sencilla. Su padre abandonó el hogar cuando él apenas comenzaba a entender el mundo, dejando a su madre, María Eugenia Luevano, como la única figura responsable de sostener a la familia. Esta ausencia no solo representó una falta emocional, sino también una carga económica que definió gran parte de su infancia. Su madre trabajaba como guardia en la prisión de alta seguridad de Lecumberri, un lugar conocido por su dureza. Aunque Eduardo no vivía dentro del penal, el ambiente y las historias que rodeaban el trabajo de su madre influyeron profundamente en su percepción de la vida. Desde temprano entendió que el mundo podía ser un lugar difícil, donde cada decisión tenía consecuencias reales. Esa cercanía indirecta con un entorno tan complejo lo hizo madurar antes de tiempo. A las dificultades económicas se sumaron pérdidas personales que dejaron huella. Eduardo enfrentó la muerte de 2 medio hermanos cuando aún era joven, una experiencia que reforzó su carácter y su manera de ver la vida. El dolor se convirtió en un compañero silencioso, mientras intentaba encontrar su lugar en medio de la incertidumbre. Como si fuera poco, la relación con su padrastro tampoco fue fácil. Los conflictos dentro del hogar generaban tensiones constantes, haciendo que el ambiente familiar estuviera lejos de ser un refugio. Ante esta realidad, Eduardo no tuvo otra opción que asumir responsabilidades desde muy joven. Para ayudar en casa, comenzó a trabajar en lo que pudiera. Fue vendedor ambulante, recorriendo calles y enfrentando el rechazo de muchas personas. También trabajó como mesero, aprendiendo a tratar con todo tipo de clientes, desarrollando una habilidad que más adelante sería clave en su carrera. Cada empleo representaba no solo una forma de ganar dinero, sino también una lección de vida. Durante un tiempo, incluso intentó incursionar en el fútbol americano. Este deporte le ofrecía una vía de escape, una forma de canalizar la energía acumulada por años de tensión. Sin embargo, las circunstancias no le permitieron seguir ese camino por mucho tiempo. La necesidad de trabajar y sobrevivir pesaba más que cualquier sueño deportivo. A pesar de todo, Eduardo nunca dejó de avanzar. Cada dificultad parecía fortalecerlo en lugar de detenerlo. Su infancia, lejos de quebrarlo, lo moldeó en alguien resistente, con una determinación poco común. Aprendió a no depender de nadie y a confiar en su propio esfuerzo. Sin embargo, en medio de esa lucha constante, algo comenzaba a gestarse. Sin saberlo, todas esas experiencias estaban construyendo la base de lo que sería su futuro. Su capacidad para conectar con las personas, su presencia fuerte y su historia de vida empezaban a marcar la diferencia. Y sería precisamente en uno de esos trabajos, mientras servía mesas y observaba el ir y venir de la gente, donde el destino comenzaría a cambiar su rumbo de una manera inesperada, abriendo una puerta que hasta entonces parecía imposible de imaginar. La vida de Eduardo Yáñez estaba marcada por el esfuerzo diario. Trabajar como mesero no era un sueño, pero sí una oportunidad para seguir adelante. Cada jornada era larga, llena de clientes exigentes y momentos de cansancio, pero también le permitía observar, aprender, sin saberlo, prepararse para algo más grande. Fue en ese ambiente, entre mesas y conversaciones ajenas, donde ocurrió el encuentro que cambiaría su destino. Un día, mientras atendía como de costumbre, su presencia llamó la atención de un cliente en particular. No se trataba de cualquier persona, sino de Ernesto Alonso, uno de los productores más importantes de la televisión mexicana. Conocido como el señor de las telenovelas, Alonso tenía un ojo especial para descubrir talento. Al observar a Eduardo, no solo vio a un joven trabajador,
sino a alguien con una energía distinta, con una presencia que destacaba sin esfuerzo. El acercamiento fue sencillo, casi casual. Una conversación breve, algunas preguntas, y una invitación que parecía difícil de creer. Eduardo, acostumbrado a las dificultades, no sabía si confiar de inmediato en aquella oportunidad. Sin embargo, algo en la forma en que Alonso hablaba le hizo pensar que esta vez podía ser diferente. Era una puerta que se abría en medio de una vida llena de obstáculos. Aceptar no fue fácil. El mundo de la actuación era completamente desconocido para él. No tenía formación, ni contactos, ni experiencia frente a cámaras. Pero sí tenía algo que no se aprende en ninguna escuela: determinación. Decidió arriesgarse, dejando atrás la seguridad relativa de su trabajo para entrar en un terreno incierto. Sus primeros pasos en la televisión no fueron sencillos. Comenzó con papeles pequeños, donde debía aprender rápidamente cómo funcionaba todo. Las cámaras, los guiones, las largas horas de grabación, todo era nuevo. Hubo errores, momentos de duda y situaciones en las que pensó en rendirse. Sin embargo, cada dificultad le recordaba de dónde venía y por qué no podía darse el lujo de fallar. Poco a poco, su esfuerzo comenzó a dar resultados. Su presencia en pantalla era natural, su forma de expresarse conectaba con el público, y su disciplina empezaba a destacar entre otros actores. Los productores notaron que no solo tenía buena apariencia, sino también una capacidad real para interpretar y transmitir emociones. Con el tiempo, los papeles comenzaron a crecer en importancia. Ya no era solo un rostro más en escena, sino alguien que empezaba a construir una identidad dentro de la televisión. Su nombre comenzó a sonar con más fuerza, y el público empezó a reconocerlo. Aquella oportunidad inesperada en un restaurante se transformaba, paso a paso, en una carrera prometedora. Sin embargo, el ascenso también traía nuevos desafíos. La fama, aunque aún incipiente, comenzaba a cambiar su entorno. Las expectativas crecían, y con ellas, la presión por mantenerse y destacar. Eduardo sabía que el camino apenas comenzaba y que cada decisión podía marcar su futuro. Y mientras su rostro empezaba a volverse familiar en los hogares mexicanos, una nueva etapa se abría frente a él, llena de oportunidades. Pero también de pruebas que pondrían a prueba todo lo que había aprendido hasta ese momento. El crecimiento de Eduardo Yáñez dentro de la televisión mexicana no fue inmediato, pero sí constante. Después de sus primeros papeles, comenzó a ganar experiencia y confianza frente a las cámaras. Cada proyecto representaba una oportunidad para mejorar, para pulir su talento y demostrar que no estaba ahí por casualidad. Con disciplina y paciencia, fue avanzando paso a paso en una industria altamente competitiva. A lo largo de los años, su presencia en las telenovelas se volvió cada vez más fuerte. Participó en producciones que marcaron época y que lograron conectar profundamente con el público. Historias como Destilando Amor, Amores Verdaderos, Corazón Salvaje y Amores con Trampa no solo consolidaron su carrera, sino que también lo posicionaron como uno de los actores más reconocidos del género. Su estilo interpretativo, directo y emocional, hacía que sus personajes fueran memorables. El público encontraba en él una figura intensa, capaz de transmitir tanto fuerza como vulnerabilidad. Esa combinación le permitió interpretar distintos tipos de personajes, desde protagonistas apasionados hasta figuras complejas con conflictos internos. Su capacidad para adaptarse fue clave para mantenerse vigente durante tantos años. Pero Eduardo no se conformó con el éxito en México. Con el tiempo, decidió expandir sus horizontes y probar suerte en el mercado internacional, especialmente en producciones en inglés. Este paso no fue sencillo, ya que implicaba adaptarse a una industria diferente, con nuevas reglas y exigencias. Sin embargo, su determinación lo llevó a participar en proyectos como Extreme y la reconocida serie Miami Vice, además de apariciones en CSI, Miami. Estas experiencias no solo ampliaron su carrera, sino que también le permitieron demostrar que su talento podía trascender fronteras. Aunque su mayor reconocimiento seguía estando en las telenovelas, su incursión en el mercado anglosajón fortaleció su perfil como actor versátil. A lo largo de más de 3 décadas de trayectoria, los reconocimientos no tardaron en llegar. Fue galardonado en múltiples ocasiones, destacando premios importantes dentro del mundo de la televisión. Entre ellos se encuentran el Premio Telenovela y el Premio Bravo, que reflejaban el impacto de su trabajo en la industria.
Uno de los momentos más destacados fue en 1993, cuando recibió el premio Emmy como mejor actor, consolidando aún más su prestigio. A pesar de los logros, Eduardo nunca dejó de trabajar. Su carrera se mantuvo activa con nuevos proyectos, demostrando que su presencia seguía siendo relevante para el público. En 2020, participó en la telenovela Sin miedo a la verdad, confirmando que, incluso después de tantos años, seguía siendo una figura importante en la televisión. Sin embargo, detrás de ese éxito sostenido, comenzaban a aparecer señales de que no todo era perfecto. La presión, la fama y las experiencias acumuladas empezaban a tener un peso en su vida personal. Lo que desde fuera parecía una historia de triunfo, poco a poco comenzaba a mostrar grietas que no todos podían ver. Y mientras su carrera seguía brillando en la pantalla, fuera de ella su vida empezaba a tomar giros inesperados, especialmente en el terreno sentimental, donde las decisiones del corazón traerían consecuencias difíciles de ignorar. Mientras su carrera avanzaba con éxito, la vida personal de Eduardo Yáñez comenzaba a ocupar cada vez más espacio en la atención pública. Su imagen no solo estaba ligada a sus personajes en pantalla, sino también a sus relaciones sentimentales, que con el tiempo se volvieron tema constante de conversación. Lo que al inicio parecía una vida equilibrada, poco a poco se transformó en una historia marcada por altibajos emocionales. Su primer matrimonio llegó en 1988, cuando decidió formalizar su relación con Norma Adriana García. En ese momento, Eduardo aún estaba construyendo su carrera, y la estabilidad personal parecía ser un apoyo importante en su crecimiento. De esta unión nació su único hijo, un acontecimiento que representó una nueva etapa llena de responsabilidades y expectativas. Convertirse en padre fue, sin duda, uno de los momentos más significativos de su vida. Durante un tiempo, todo parecía marchar bien. Sin embargo, las exigencias de su carrera comenzaron a interferir en su vida familiar. Las largas jornadas de trabajo, los viajes y la presión constante empezaron a generar distancia. Poco a poco, la relación se fue debilitando hasta llegar a su fin. La separación no fue sencilla, y dejó marcas que influirían en sus decisiones futuras. Años después, en 1996, Eduardo volvió a apostar por el amor. Esta vez contrajo matrimonio con Francesca Cruz. La relación parecía más sólida, quizás por la experiencia acumulada y el deseo de hacer las cosas de manera diferente. Durante varios años, su vida sentimental se mantuvo relativamente estable, lejos de grandes escándalos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las diferencias comenzaron a surgir. La relación con Francesca se extendió por más de una década, pero finalmente llegó a su fin en 2013. La ruptura marcó otro momento importante en la vida de Eduardo, quien ya no solo enfrentaba los retos de su carrera, sino también el desgaste emocional de relaciones fallidas. Pero la historia no terminó ahí. Durante las grabaciones de Amores con Trampa en 2012, Eduardo inició una relación con la actriz África Zavala. Este romance rápidamente llamó la atención del público y de los medios, no solo por tratarse de dos figuras conocidas, sino también por la diferencia de edad entre ambos. A pesar de ello, la relación avanzó y se mantuvo durante aproximadamente 3 años. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, los problemas no tardaron en aparecer. En 2015, la relación llegó a su fin en medio de rumores de infidelidad. Aunque nunca se confirmaron todos los detalles, el tema generó especulación y volvió a colocar a Eduardo en el centro de la polémica. A lo largo de los años, su vida amorosa fue construyendo una imagen compleja. No se trataba solo de relaciones, sino de decisiones que parecían repetirse, de patrones difíciles de romper. Cada intento de encontrar estabilidad terminaba enfrentando nuevos obstáculos, dejando una sensación de que algo no lograba encajar del todo. Mientras tanto, la atención mediática crecía. Cada paso que daba era observado, analizado y, muchas veces, criticado. Lo que antes era privado, ahora se convertía en noticia. Y sería precisamente esa relación cada vez más tensa con la exposición pública la que lo llevaría, poco tiempo después, a protagonizar uno de los episodios más polémicos de toda su carrera. Con el paso del tiempo, la relación de Eduardo Yáñez con la prensa comenzó a deteriorarse. Lo que en un inicio era parte natural de la fama, poco a poco se transformó en una tensión constante.
Las entrevistas dejaron de ser espacios cómodos y se convirtieron en momentos incómodos, llenos de preguntas personales y situaciones que lo ponían a la defensiva. Eduardo, conocido por su carácter fuerte, no siempre manejaba bien esa presión. En varias ocasiones mostró incomodidad frente a los medios, especialmente cuando las preguntas se enfocaban en su vida privada. Para él, ciertos temas no debían ser expuestos públicamente, pero la realidad del mundo del espectáculo era distinta. La prensa buscaba respuestas, y él, muchas veces, no estaba dispuesto a darlas. Esta tensión fue creciendo con los años, acumulando pequeños conflictos que parecían no tener mayor consecuencia en su momento. Sin embargo, todo cambió con un episodio que marcaría un antes y un después en su imagen pública. Durante un evento en Los Ángeles, Eduardo fue abordado por un reportero de Univisión. Lo que comenzó como una entrevista aparentemente normal, rápidamente se tornó incómodo. El periodista insistió en hacer preguntas relacionadas con su vida personal, tocando temas sensibles que el actor prefería evitar. La insistencia generó molestia, y la situación escaló en cuestión de segundos. En un momento de tensión, Eduardo reaccionó de forma impulsiva y le dio una bofetada al reportero frente a las cámaras. El incidente fue captado en video y se difundió rápidamente, generando una ola de reacciones tanto en el público como en los medios. La escena se volvió viral, y en cuestión de horas, su nombre estaba en todos los titulares. Las consecuencias no tardaron en llegar. El periodista presentó una demanda por agresión física y daño emocional, lo que llevó el conflicto a un terreno legal. La situación se volvió más seria de lo que muchos imaginaban, ya que no se trataba solo de una polémica mediática, sino de un proceso judicial con posibles implicaciones económicas y reputacionales. El caso también generó comparaciones con otras figuras públicas involucradas en incidentes similares, como el actor Pablo Lyle. Estas comparaciones abrieron un debate sobre cómo el sistema legal trata a las celebridades, especialmente cuando cuentan con recursos y reconocimiento. Para muchos, estos casos reflejaban una posible desigualdad en la aplicación de la justicia. Mientras tanto, Eduardo enfrentaba una presión mediática aún mayor. Su imagen se vio afectada, y las críticas no se hicieron esperar. Algunos defendían su reacción, argumentando que había sido provocado, mientras que otros condenaban su comportamiento, señalando que nada justificaba la violencia. Este episodio no solo marcó su relación con la prensa, sino que también dejó en evidencia un lado más impulsivo de su personalidad. Fue un momento que cambió la percepción pública sobre él, mostrando que detrás del actor exitoso existía una tensión acumulada difícil de controlar. Y aunque el escándalo parecía dominar su presente, en su vida personal se estaba desarrollando un conflicto aún más profundo, uno que no involucraba cámaras ni reporteros, sino a alguien mucho más cercano, su propio hijo. Después de años enfrentando polémicas públicas, Eduardo Yáñez tuvo que lidiar con un problema mucho más personal y doloroso, la relación con su hijo. Lo que durante un tiempo fue un vínculo cercano, terminó convirtiéndose en una fuente constante de tensión y conflicto. Esta situación, lejos de resolverse en privado, salió a la luz y captó la atención de los medios. Durante muchos años, Eduardo aseguró que su relación con su hijo había sido fuerte. Compartían tiempo, experiencias y una conexión que parecía sólida. Para él, su hijo representaba una parte importante de su vida, incluso en medio de su carrera exigente. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. El conflicto se hizo público cuando Eduardo Yáñez Jr. acusó a su padre de haber sido ausente y negligente, tanto como padre como en su rol dentro del hogar. Estas declaraciones generaron sorpresa, ya que contrastaban con la imagen que el actor había proyectado durante años. La situación rápidamente se volvió tema de debate, con opiniones divididas entre quienes apoyaban al hijo y quienes defendían al actor. Eduardo, por su parte, decidió responder. En sus declaraciones, explicó que la relación había sido buena durante mucho tiempo, pero que comenzó a deteriorarse cuando descubrió ciertos comportamientos de su hijo que le resultaron preocupantes. Según él, uno de los puntos más críticos fue enterarse de que su hijo había dejado la escuela durante 2 años sin que él lo supiera. Este hecho marcó un antes y un después. Para Eduardo, no se trataba solo de una decisión académica, sino de una falta de comunicación y responsabilidad. A partir de ese momento, la confianza comenzó a romperse. La situación se agravó aún más cuando, según sus propias palabras,
descubrió que el dinero que enviaba para los gastos del hogar no estaba siendo utilizado de la manera adecuada. Este conjunto de situaciones generó una ruptura profunda entre ambos. Lo que antes era cercanía, se transformó en distancia. Las conversaciones se volvieron escasas, y el silencio comenzó a ocupar el lugar que antes tenían los momentos compartidos. A pesar de todo, Eduardo ha expresado en distintas ocasiones que lamenta no haber notado antes lo que estaba ocurriendo. Reconoce que, tal vez, su enfoque en la carrera y las múltiples responsabilidades le impidieron ver señales importantes a tiempo. Esta reflexión muestra un lado más vulnerable, alejado de la imagen fuerte que suele proyectar. La relación entre padre e hijo no se ha roto por completo, pero está marcada por altibajos. Existen intentos de acercamiento, momentos en los que parece posible una reconciliación, pero también recaídas en el distanciamiento. Es un vínculo que sigue en construcción, lleno de heridas que aún no terminan de sanar. Mientras tanto, este conflicto dejó una huella emocional importante en Eduardo. No se trataba solo de una discusión familiar, sino de una experiencia que lo confrontaba con sus propias decisiones y errores. Y justo cuando parecía que no podía enfrentar más dificultades, su salud comenzaría a convertirse en una nueva preocupación, dando inicio a una etapa aún más incierta en su vida. Después de enfrentar conflictos personales y polémicas públicas, la vida de Eduardo Yáñez dio un giro inesperado cuando comenzaron a surgir rumores sobre su estado de salud. Durante un tiempo, la información fue confusa, llena de especulaciones que aumentaban la preocupación entre sus seguidores. Algo no estaba bien, y aunque él intentaba mantener la discreción, los cambios en su vida profesional empezaban a levantar sospechas. La inquietud creció cuando se anunció que Eduardo abandonaría un proyecto importante en el que ya estaba involucrado, la nueva versión de Si nos dejan. Su participación generaba expectativa, especialmente por compartir escena con actrices reconocidas. Sin embargo, su salida repentina dejó muchas preguntas sin respuesta. Con el tiempo, fue el propio Eduardo quien explicó parte de la situación. Reveló que debía someterse a una cirugía relacionada con problemas renales, específicamente por la presencia de cálculos. Aunque intentó transmitir tranquilidad, la noticia no pasó desapercibida. Para muchos, se trataba de algo más serio de lo que se decía públicamente. Poco después, se confirmó que necesitaría una segunda intervención. Esto aumentó aún más la preocupación, ya que no era común enfrentar dos procedimientos en un periodo tan cercano. A pesar de todo, Eduardo mantuvo una actitud positiva, asegurando que estaba enfocado en su recuperación y que confiaba en los médicos. Mientras tanto, comenzaron a circular rumores sobre una posible enfermedad más grave, incluyendo versiones que hablaban de cáncer renal. Aunque nunca hubo una confirmación directa por parte del actor, estas especulaciones se difundieron rápidamente, generando incertidumbre. La falta de información clara alimentaba las dudas, y cada nueva noticia parecía aumentar la tensión. Algunos medios incluso señalaron que los médicos estaban evaluando distintas opciones para asegurar su bienestar, lo que reforzaba la idea de que la situación podía ser más compleja. Sin embargo, en medio de todo esto, Eduardo optó por mantener cierta reserva. No quería que su vida quedara completamente expuesta, especialmente en un momento tan delicado. Este periodo no solo representó un desafío físico, sino también emocional. Enfrentar problemas de salud siempre implica un proceso interno difícil, lleno de miedos y cuestionamientos. Para alguien acostumbrado a mantenerse fuerte ante el público, mostrarse vulnerable no era sencillo. La pausa obligada en su carrera también tuvo un impacto. Alejarse de los sets, de las cámaras y del ritmo al que estaba acostumbrado lo llevó a reflexionar sobre muchas cosas. Su vida, que siempre había estado en movimiento, ahora requería calma y atención a lo más importante, su bienestar. A pesar de la incertidumbre, Eduardo intentó mantenerse firme. Cada paso en su recuperación era una pequeña victoria, aunque el camino no estuviera completamente claro. Pero esta batalla no vendría sola. Mientras su cuerpo enfrentaba desafíos, su mente y sus emociones comenzarían a resentir el peso de todo lo vivido, llevándolo a una etapa aún más compleja que apenas estaba comenzando. La etapa de problemas de salud no llegó sola. Mientras Eduardo Yáñez intentaba recuperarse físicamente, también comenzaba a enfrentar una carga emocional que resultaba aún más difícil de manejar. Las dudas, el miedo y la incertidumbre se fueron acumulando,
afectando su estado de ánimo de una forma profunda. El proceso médico, con intervenciones y constantes revisiones, lo obligó a detener el ritmo de vida al que estaba acostumbrado. Esta pausa, aunque necesaria, abrió espacio para pensamientos que antes quedaban ocultos entre el trabajo y las obligaciones. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer episodios de ansiedad, acompañados de una sensación de angustia difícil de explicar. Poco a poco, esos momentos se hicieron más frecuentes. Eduardo empezó a experimentar ataques de pánico y periodos de tristeza intensa. No era solo el temor por su salud, sino el peso de todo lo que había vivido en los últimos años, conflictos familiares, polémicas públicas y decisiones que ahora parecían pasarle factura. En medio de esta situación, ocurrió uno de los golpes más duros de su vida. En febrero de 2020, perdió a su madre. Para Eduardo, ella no solo había sido su apoyo desde la infancia, sino también la figura que lo acompañó en los momentos más difíciles. Su pérdida dejó un vacío profundo, difícil de llenar. Este acontecimiento agravó aún más su estado emocional. El duelo se mezcló con la ansiedad y la incertidumbre, creando un escenario complejo. La fortaleza que siempre había mostrado comenzó a debilitarse, dando paso a una etapa de vulnerabilidad que no podía ocultar, aunque lo intentara. Además, el tratamiento médico también tuvo consecuencias físicas visibles. El uso prolongado de ciertos medicamentos, como la cortisona, provocó un aumento de peso y otros efectos secundarios que afectaron su bienestar general. Estos cambios no solo impactaban su salud, sino también su autoestima, especialmente en una profesión donde la imagen tiene un peso importante. Como si todo esto no fuera suficiente, surgieron también problemas legales relacionados con una propiedad. Un apartamento que formaba parte de su patrimonio se convirtió en motivo de disputa, generando nuevas preocupaciones. La posibilidad de perder un espacio importante en su vida añadía otra capa de estrés a una situación ya complicada. Todo parecía acumularse al mismo tiempo. Cada área de su vida presentaba un desafío distinto, y encontrar equilibrio se volvía cada vez más difícil. Eduardo no solo luchaba contra una enfermedad, sino también contra sus propios pensamientos y emociones. Aún así, intentaba mantenerse en pie. Había aprendido desde joven a resistir, a no rendirse ante la adversidad. Pero esta vez, el desafío era diferente. No se trataba solo de seguir adelante, sino de enfrentar lo que llevaba dentro. Y en medio de ese proceso, una vieja polémica volvería a cobrar fuerza, trayendo consigo nuevos conflictos que conectarían su pasado con un presente que aún no terminaba de estabilizarse. Cuando parecía que Eduardo Yáñez ya había enfrentado suficientes dificultades, una controversia del pasado volvió a tomar fuerza, generando nuevas tensiones en su vida. Esta vez, el conflicto no estaba relacionado directamente con su salud ni con su familia, sino con una figura clave en su historia, el reconocido productor Ernesto Alonso. Durante años, se habló de la cercanía entre ambos. Ernesto Alonso no solo fue quien descubrió a Eduardo, sino también quien impulsó su carrera en sus primeros pasos dentro de la televisión. Su relación profesional fue evidente, pero con el tiempo comenzaron a surgir rumores que apuntaban a un vínculo más íntimo entre los dos. Estas versiones nunca fueron confirmadas de manera clara, pero tampoco desaparecieron. Por el contrario, con el paso de los años, se mantuvieron como un tema recurrente en ciertos círculos, alimentando especulaciones que volvían cada cierto tiempo. El tema cobró mayor relevancia tras la muerte de Ernesto Alonso, cuando surgió una disputa relacionada con una propiedad. Se trataba de un apartamento de lujo que, según algunos, habría sido un regalo del productor para Eduardo. Sin embargo, la situación no era tan simple. La familia de Alonso cuestionó la propiedad del inmueble, argumentando que los documentos legales no coincidían con esa versión. Esto dio inicio a un conflicto que trascendió lo privado y llegó al ámbito legal. La disputa no solo implicaba bienes materiales, sino también la imagen y la reputación de las personas involucradas. Para Eduardo, esta situación representaba un nuevo golpe en un momento ya complicado. Tener que enfrentar un proceso legal, sumado a los rumores que lo acompañaban, aumentaba la presión sobre él. Además, el hecho de que el conflicto estuviera ligado a alguien tan importante en su carrera hacía que todo fuera aún más delicado. La opinión pública, como en otras ocasiones, se dividió. Algunos consideraban que se trataba de un asunto estrictamente legal que debía resolverse con documentos y pruebas.
Otros, en cambio, se enfocaban en los rumores personales, alimentando versiones que no siempre tenían fundamento claro. Este tipo de situaciones demostraba cómo el pasado podía regresar en los momentos menos esperados. Lo que en algún momento parecía resuelto o dejado atrás, volvía a aparecer con nuevas consecuencias. Para Eduardo, no era solo una disputa por una propiedad, sino un episodio que lo obligaba a revivir parte de su historia. Mientras tanto, él intentaba mantenerse firme, enfrentando cada problema a su manera. Sin embargo, la acumulación de conflictos comenzaba a ser evidente. La presión no venía de un solo frente, sino de varios al mismo tiempo, lo que hacía todo más difícil de manejar. Y cuando las especulaciones y los rumores alcanzaron su punto más alto, Eduardo decidió hacer algo que no siempre había hecho en el pasado: hablar directamente. Dar su versión y enfrentar públicamente todo lo que se estaba diciendo. Esa decisión marcaría el inicio de un nuevo capítulo en su historia. Después de semanas marcadas por rumores, especulaciones y titulares que no dejaban de circular, Eduardo Yáñez tomó una decisión que muchos esperaban: romper el silencio. Durante ese tiempo, su nombre había estado en el centro de múltiples versiones, especialmente relacionadas con su estado de salud. La falta de información clara había dado paso a todo tipo de interpretaciones, algunas más alarmantes que otras. Fue a través de sus redes sociales donde decidió pronunciarse. En un mensaje directo, sin rodeos innecesarios, buscó aclarar la situación desde su propia voz. Aunque no abordó cada rumor en detalle, sí dejó claro el punto principal que preocupaba a sus seguidores: su salud. Eduardo explicó que el problema renal que había enfrentado ya formaba parte del pasado. Aseguró que las cirugías habían sido exitosas y que su recuperación avanzaba de forma positiva. Su mensaje transmitía tranquilidad, intentando poner fin a la incertidumbre que se había generado en torno a su estado físico. Sin embargo, no todo en su declaración fue conciliador. También aprovechó el momento para expresar su molestia con ciertos medios de comunicación. Señaló que algunas publicaciones habían difundido información falsa o exagerada, contribuyendo a generar alarma innecesaria. Para él, este tipo de contenido no solo afectaba su imagen, sino también su entorno personal. Su respuesta fue firme, pero también reflejaba el desgaste acumulado. No era la primera vez que se veía envuelto en rumores, pero en esta ocasión el tema tocaba a algo más sensible. La salud, a diferencia de otros aspectos, no era un asunto que quisiera ver convertido en espectáculo. A pesar de las críticas, también hubo espacio para el agradecimiento. Eduardo reconoció el apoyo recibido por parte de sus seguidores, amigos y personas cercanas. Los mensajes de ánimo y preocupación demostraban que, más allá de las polémicas, existía un público que seguía atento a su bienestar. Este momento marcó un cambio en su forma de enfrentar la exposición pública. En lugar de evitar el tema o reaccionar impulsivamente, optó por comunicar de manera más directa. Fue una forma de recuperar el control sobre su propia historia, al menos en parte. Sin embargo, aunque su mensaje ayudó a calmar algunas dudas, no resolvió todo. Las experiencias recientes habían dejado huellas profundas, tanto en su vida personal como emocional. La recuperación no era solo física, sino también interna, y ese proceso requería tiempo. El silencio se había roto, pero eso no significaba que todo estuviera resuelto. Más bien, abría la puerta a una nueva etapa, una en la que Eduardo tendría que reconstruirse poco a poco, enfrentando las consecuencias de todo lo vivido. Y mientras intentaba retomar el rumbo, quedaba en el aire una pregunta inevitable: después de tantas pruebas, ¿sería capaz de encontrar finalmente la estabilidad que durante años pareció escaparse de sus manos? Y entonces, ¿qué opinas de todo lo que ocurrió en la vida de Eduardo Yáñez? Una historia que nos recuerda que la fama no protege a nadie del dolor, de la enfermedad ni de los errores. Deja tu comentario aquí abajo, quiero mucho saber tu opinión. Si este video te sorprendió, dale like y compártelo con tus amigos. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de las historias más impactantes del mundo de las celebridades. Hasta el próximo video.